Bueno, 25.248, año 2000. Y el leasing comenzó a funcionar mejor, mucho mejor. Pero para entender el leasing, y esto ustedes que están en la Facultad de Ciencias Económicas lo van a entender mejor que yo, no hay mejor manera que analizarlo desde tres puntos de vista distintos. Tres planos, si quieren, de análisis. Un plano financiero, un plano económico y un plano jurídico o técnico. Desde el punto de vista financiero, el leasing, y es el sustrato, es el fundamento en el cual se apoya el instituto, tiene una función básica de posibilitar el acceso al crédito financiado. Es una operatoria financiera. Si ustedes estarían en un examen, yo diría, ¿y qué es el leasing? Una operatoria financiera. Básicamente es eso. Que permite el uso y goce de determinados bienes, que pueden ser bienes muebles o inmuebles. Muebles registrables y aquellos que no son registrables. Por ejemplo, puede haber bienes de equipos de producción. Pensemos en equipos de maquinarias, en tecnologías. Pensemos en máquinas amoladoras, en máquinas motoniveladoras. Hablemos de inmuebles. Puede haber leasing de oficinas, leasing de departamentos, leasing de fincas, leasing de fábricas, llave en mano, o de derechos en general. Pensemos en leasing de marcas, en patentes, modelos industriales. Y ya a partir del año 2000 se incorporó leasing de software. Esto es muy especial y muy importante. Pensemos, por ejemplo, en las computadoras. Las computadoras utilizan antivirus, utilizan programas informáticos, programas de textos. Pero estos programas informáticos, estos antivirus, se van renovando constantemente porque los virus también van creciendo y necesitan existir defensas ante los nuevos virus. Entonces, ¿qué es más barato? ¿Comprar un antivirus o adquirir un antivirus en leasing? Y que cuando salga el nuevo antivirus, renovar el contrato de leasing y que me den el nuevo antivirus actualizado. ¿Ven cuál es la importancia práctica entonces? ¿Qué les conviene a ustedes, por ejemplo? ¿Comprar celulares todos los años o tener leasing de celulares? Y a medida que vaya actualizándose el modelo, van renovando el aparato. Si no, se van llenando de aparatos, si lo cambian cada año, van a tener a lo largo de 10 años 10 aparatos celulares distintos, que no le van a servir porque han quedado desactualizados. Bueno, el leasing operatorio sirve para eso. Desde el punto de vista económico, está claro que hay un intercambio de prestaciones. Por un lado, hay una empresa que requiere de bienes. Hay un proveedor o fabricante que es el que realiza y que fabrica estos bienes. Entonces, ¿qué hace el dador? El dador compra al proveedor y se lo entrega al tomador. Hay un intercambio, por tanto, de prestaciones. Y como se trata de una operación económica, evidentemente, hay una contraprestación onerosa. Es decir, hay una ventaja con el correlativo sacrificio. Yo te doy el uso y goce, vos pagás el precio que consiste en este uso y goce. Entonces, si tomamos este sustrato financiero que permite tener acceso al crédito para adquirir bienes o servicios en leasing, por otro lado, es un intercambio de prestaciones oneroso, hay una ventaja más que tiene el leasing. El leasing no solo otorga financiamiento a aquellas pequeñas y medianas empresas, y luego veremos a algunos consumidores también, sino que también, al ser otorgado únicamente el uso y goce y mantener la propiedad, es decir, la titularidad de dominio, la propia empresa proveedora o la empresa dadora de leasing, el propio bien, cosa mueble e inmueble, derechos en general, mantiene una función de garantía. Es decir, que yo en el momento que no pague la prestación periódica o cuota del leasing, viene el proveedor y dice, te lo saco. Mientras me pagues, te lo doy. Mientras no me pagues, te lo saco. Entonces, el propio bien otorgado en leasing es la perfecta garantía del crédito financiero otorgado por el proveedor por ahora, o por el dador. Entonces, como verán,
tiene una importancia superlativa el leasing. Lo que pasa es que no es conocido, o mejor dicho, solo es conocido en ciertos ámbitos empresariales. Pero a mi modo de ver, a partir de su incorporación al Código Civil Comercial, a partir de la incorporación del consumidor como nuevo sujeto de derecho dentro del mercado de bienes o servicios, y también podrá propiciarse una cierta utilización del leasing también en materia de consumidores finales. Por ejemplo, en Brasil, cruzando la frontera, el leasing de consumo es muy importante. Las familias no piensan en comprar un auto o renovar un auto cada 4 años o cada 5 años. Sino dicen, tengamos un auto en leasing. Y a medida que el modelo se va actualizando, nosotros también nos vamos actualizando. Lo mismo cuando uno es, supongamos que ustedes se reciben de contadores o de economistas o algunos abogados, el día de mañana tienen que abrir oficina. ¿Qué les conviene? ¿Comprar una oficina? No tengo el capital. ¿Alquilar una oficina? Y a veces también es tanto más caro que comprarla. ¿Por qué no abrir una oficina en leasing? Hago un contrato de leasing de una oficina. El mobiliario también en leasing. ¿Por qué tengo que comprar escritorios, computadoras, bibliotecas, secretarias? No, todo quiero en leasing. El leasing es una figura polifacética. Y cuando venga el cliente, ¿le va a interesar que ustedes sean dueños de la oficina o que están alquilando? ¿Le va a interesar saber el escritorio y la silla donde está sentado, la computadora que está utilizando, es suya, de propiedad? No, le va a interesar que ustedes presten o le brinden un buen servicio. Y quizás ni saben, ni les importa, y ustedes tienen todo lo que ven en leasing. Esa es la importancia práctica que, si de algo tiene esta charla, espero que se lleve. Entonces, este 1227 del Código Civil Comercial brinda un concepto de leasing, de lo cual podemos distinguir ciertos elementos: las partes, el objeto, el pago del canon, porque se llama así, y el precio del ejercicio de compra. Porque lo ratifico. ¿Cuál es la otra ventaja que tiene el leasing? Que ustedes utilizan un bien o servicio y le van sacando provecho. La computadora la utilizan y les sirve para su labor profesional o de consumidor. El auto les sirve para llevarlo y traerlo, que es lo que para eso es la función del auto. Pero después, y esto sí tiene que ver con esta mentalidad latina que les mencioné, que Argentina la tiene, es permitirle la opción de compra. Supongamos que ustedes se engañaron con el auto, y todos los varones van a entender, y dicen, bueno, ya el auto ya es mío, ya lo uso siempre, ¿por qué no lo compro? Y bueno, el leasing permite ejercer una opción de compra. Pero como se trata de una operatoria financiera, la opción de compra no es por el valor total del auto, porque ustedes lo han venido utilizando, el auto se ha ido amortizando. Entonces van a tener que pagar solo un valor residual. Y ahí está la importancia práctica del leasing. Porque ustedes, supongamos que alquilan un departamento, pagan todos los meses un alquiler. Ese contrato de alquiler, que es una locación, puede tener una opción de compra, pero cuando ustedes quieren comprar el departamento, no, el departamento es el precio de plaza, el precio del mercado. Es lo que vale el departamento. En cambio, si ustedes hubieran tenido el departamento, la oficina en leasing, lo que van a pagar no es el valor del mercado, sino el valor residual de ese bien, de acuerdo a la operatoria financiera que han celebrado. Pongamos un ejemplo: si el departamento vale $250.000, ustedes van a tener que pagar un alquiler, generalmente el 1%, y van a tener que pagar los $250.000 si hubiera una locación. Si en un leasing, ustedes capaz que pagan $100.000 más, porque los otros $150.000 ya se ha ido amortizando en el valor del canon periódico que ha ido pagando. ¿En qué importante entonces? Hay una gran diferencia. Bien, pero vamos a avanzar. Entonces, ¿quiénes son los sujetos? Básicamente, está claro, las partes del contrato son el dador y el tomador. El dador es aquella persona humana o jurídica, la nueva terminología del Código Civil Comercial, que brinda el servicio de leasing. A diferencia de la ley 24441, no es necesario ser un banco o una empresa especializada en leasing. Puede ser cualquiera puede ser dador. Por lo general será un banco. Los bancos tienen departamentos de leasing
dedicado especialmente al ámbito agropecuario, porque ellos adquieren el leasing, por ejemplo, todas las cosechadoras, que son muy caras y que entonces el productor dice, no me alcanza para comprar, pero sí me alcanza para tener un contrato de leasing. Pensemos en el tema de aerolíneas, lo mismo pasa, la aerolínea no tiene el dinero para comprar 30 aeronaves, pero sí tiene el dinero para pagarlas en leasing. Entonces es una operatoria muy utilizada. Del otro lado, el tomador, que en principio puede ser una persona humana o jurídica, profesional o no. Por lo general, el negocio de leasing es utilizado por pequeñas y medianas empresas, por pequeñas y medianas empresarios, personas físicas. Pero también ahora, incipientemente, creo que se va a abrir un mercado muy interesante para el leasing de consumo. En cuanto al objeto, ya de la definición del 1097 nos dice bien, ustedes saben que los bienes pueden ser cosas o derechos, cosas muebles o inmuebles y derechos. Entonces, les diría que prácticamente todo lo que es bien dentro del Código Civil y Comercial es materia susceptible del contrato de leasing. Ya les mencioné algunos ejemplos. Por ejemplo, el cosas muebles registrables, un automóvil, una aeronave, una lancha. En materia inmobiliaria, un inmueble, que puede ser tanto para oficina como con destino habitacional. Ahora el contrato de locación habla de destino habitacional. En materia de derechos, patentes, marcas industriales, modelos industriales y software. Y aquí también se abre un campo muy interesante por el contrato de leasing. En tercer lugar de la definición surge el canon. ¿Y qué es el canon? El canon es como si fuera un alquiler, pero no lo es. Porque ya lo veremos enseguida, el canon comprende, además del rubro uso y goce, comprende otros rubros, especialmente el rubro financiero, porque el leasing es una operadora financiera. Al tratarse de un contrato registrable, tiene también gastos de administración, tiene seguros, porque el dador se tiene que resguardar. Si bien tiene como garantía el bien objeto de leasing, bueno, ¿qué pasa si yo lo utilizo mal al leasing? Si tengo un auto y lo choco, tiene que haber un seguro por destrucción total o parcial, por incendio, etc. Es decir que el canon, término técnico también, que ya lo veremos dónde deriva, no es solo el alquiler. Por eso, cuando hablamos de leasing, si bien hay punto de conexión con el contrato de locación, no es exactamente una locación con opción de compra. Y por último, la opción de compra. Y bueno, acá les mencioné, esto se puso por la idiosincrasia latina nuestra, que se permite, como posibilidad, una vez abonado 3/4 partes del canon, o bien cuando las partes han pactado un periodo distinto, el tomador pueda ejercer la opción de compra. Es decir, adquirir el bien objeto de leasing en propiedad, ser dueño. Por supuesto, con un precio mucho menor al precio de mercado. Y si bien la causa fin del contrato no está explicitada en la definición, a nosotros nos parece que todo el leasing tiene importancia en la medida que se entiende como una operación financiera. No tiene sentido. Si perdemos de vista que el leasing es una operación financiera, es una locación con opción de compra. Por eso para mí debería haber estado explicitado en la definición del 1097, porque si no, no entendemos nada de el leasing. Pero luego más adelante, por si no llegamos, sí ha sido tangencialmente tenido en cuenta por el legislador. Fíjense en el artículo 1247, que tiene como rúbrica cesión de contratos o de créditos del dador, en virtud del cual el dador puede ceder siempre los créditos actuales o futuros por canon o precios de opción de compra. Acto seguido dice, a los fines de su titulización puede hacerlo en los términos de los artículos 1614 siguientes del Código Civil. La titulización no es otra cosa que una securitización de créditos, es transformar un crédito ilíquido en algo líquido y susceptible de operación financiera. Por eso aquí en el 1247, en nuestra opinión, está receptada la función financiera del leasing. Bien, brevemente los caracteres del contrato: es un contrato nominado, es un contrato típico, ya lo era,
especialmente a partir de la ley 2441, pero hasta incorporados dentro del Código Civil Comercial. Es consensual, porque se funciona con el consentimiento de las partes. Es bilateral, porque requiere dos partes, el dador y el tomador. Es oneroso, porque hay una contraprestación económica a una ventaja y un correlativo sacrificio. Es decir, que no puede haber un contrato de leasing gratuito. Si lo hay, están desnaturalizando la figura. Sí o sí, debe haber un canon. Es conmutativo porque las prestaciones son ciertas. Es un contrato formal. ¿Qué formal? ¿Qué forma? Nosotros decimos que es formal cuando la ley impone una forma determinada para su validez. Pero acá no solo se requiere la forma escrita, sino que además se requiere su inscripción en el registro correspondiente. Si se trata de un automotor, habrá que inscribir el contrato de leasing en el registro de propiedad de automotor, en el cual constará que el dueño no es Arias Cau, sino que es Volkswagen, o que es el banco Macro, por ejemplo. Ese es el dueño. Arias Cau es solamente el tomador, el que lo utiliza. Y eso debe estar inscrito, porque si no puede inducir error. Imagínense que yo tengo un auto leasing y choco, le doy mis datos y cuando quieran ejecutar se dan cuenta que yo soy el titular del auto. Entonces, por eso es importante la registración del bien objeto de leasing para hacerlo oponible frente a los terceros. Lo mismo ocurre en materia de aeronaves, lo mismo ocurre en materia de lanchas. El problema se plantea cuando hay cosas muebles que no tienen un registro particular, o derechos que no tienen un registro particular. Por ejemplo, el software. El software, al ser un derecho de propiedad intelectual, tiene que estar inscrito en el registro de propiedad intelectual. Pero ¿dónde escribo el leasing de software? El código no lo soluciona, pero nos brinda una pauta. Por analogía, habrá que inscribirlo ante el registro de créditos prendarios. Solución que no nos parece correcta. En realidad, el leasing de software, que es un derecho, debió haberse inscrito en el registro de propiedad intelectual. Nos parece razonable mantenerlo. Si el titular del software tiene un registro, el registro de propiedad intelectual, y bueno, el leasing, ¿dónde vamos a inscribirlo? El registro de propiedad intelectual. Sin embargo, el legislador optó por tomarlo como análogo al registro de créditos prendarios, lo cual no nos parece adecuado porque hay varios registros prendarios y si yo no tengo inscrito en uno y no lo tengo en otro, ¿qué pasa? El tercero no se va a dar cuenta que yo tengo un contrato de leasing, entonces va a haber inconveniente. Otro carácter de duración. Si hablamos de amortización, si hablamos de uso por el transcurso del tiempo, hablamos del plazo del contrato, para que algo se amortice, ustedes saben mejor que yo, tiene que haber un transcurso del tiempo. Y sin embargo, el plazo no está en la definición del 1227. Si ustedes lo comparan con el contrato de locación, en el 1187, habla de plazo temporario. Sin embargo, en el leasing no lo dice nada. Y sin embargo, es importante como concepto que estuviera el plazo. No está. Por lo general, son contratos celebrados por adhesión. Si les dije que los bancos son los que tienen departamento de leasing, se celebran contratos sujetos a cláusulas o condiciones generales, contratos predeterminados. Cuando ustedes van a un banco y dicen quiero celebrar un contrato de leasing, le dan el contrato ya prescrito, ya está preredactado. No pueden cambiar una coma. Entonces es un contrato por adhesión. No se olviden que el Código Civil Comercial ahora tiene normas específicas en el artículo 984 y siguientes relativas a la interpretación del contrato celebrado por adhesión. Y si se tratara de un leasing de consumo, que es una posibilidad teórica muy cierta, también la Ley de Defensa del Consumidor, en el artículo 37, tiene reglas específicas aplicables a la interpretación del contrato celebrado por adhesión. Otro carácter puede ser de empresa o de consumo, es decir, que puede posibilitarse su celebración tanto a pequeños y medianos empresarios, ya sean personas humanas o jurídicas, cualquiera sea la denominación societaria que tengan o la adopción de la personalidad jurídica que tengan, como también puede haber un leasing de consumo.
Y por último, si bien no está la definición, precisamente nosotros creemos que un carácter importante es que el leasing es una operatoria financiera. Que si no fuera operatoria financiera, perdería su razón de ser y estaríamos hablando simplemente de un contrato de locación con opción de compra. Sobre la naturaleza jurídica, hay varias teorías, no me voy a detener, simplemente decirles que a partir de la ley 24441 y específicamente de la ley 25248 del año 2000, el contrato de leasing tiene carta de ciudadanía en nuestro derecho como contrato típico. Es decir, es un contrato que tiene una ley especial y ahora está incorporado como tal en el Código Civil y Comercial, donde se regulan básicamente los derechos y obligaciones de las partes. En materia de método, bueno, ya algo les dije. Los autores antes del código no se ponían de acuerdo dónde ubicar el leasing. Así los autores civilistas lo trataban generalmente luego de la locación, porque decían que había puntos de conexión por el uso y goce. Y de alguna manera equiparaban al tomador al locatario y al dador al locador. Por otro lado, los comercialistas decían, no, esto es otra cosa, no es una locación con opción de compra, es algo más. Por eso lo trataban generalmente dentro de los contratos atípicos o nuevos contratos típicos luego del año 2000, como por ejemplo el factoring, el factoraje, la franquicia o la tarjeta de crédito. El Código Civil Comercial parece que ha sido escrito por los civilistas porque lo ha desarrollado el capítulo 5, es decir, luego de la locación, capítulo 4, y antes de contrato de servicios, capítulo 6. Cuando, en nuestra opinión, podría haber sido incluido perfectamente dentro de los contratos bancarios. Postura opinable, pero bueno, nos parece que si se trata de un negocio que en los últimos 10 años ha crecido un 805% medido en dólares y que la mayoría de los departamentos que se dedican al leasing están en los bancos y que la empresa proveedora de leasing más importante de la Argentina es un departamento de Banco Provincia de Buenos Aires, BAPRO, y bueno, entonces perfectamente podría haberse incorporado entre los contratos bancarios. Bien. El artículo siguiente, es decir, el 1228, regula el objeto del leasing. Se los leo. Pueden ser objeto del contrato cosas muebles e inmuebles, marcas, patentes o modelos industriales y software de propiedad del dador o sobre el que el dador tenga la facultad de dar el leasing. En otras palabras, ¿qué puede ser objeto del leasing? Todo lo que sea jurídicamente bien puede ser objeto del leasing. Cosas muebles, inmuebles, registrables, no registrables, derechos en general, todo puede ser objeto del leasing. Es decir, es un objeto amplio. Los operadores jurídicos, especialmente los abogados, tenemos aquí un campo fértil para desarrollar nuevos contratos de leasing. Sobre cosas inmuebles me parece que es bastante amplio. Se puede haber leasing sobre inmuebles nuevos, sobre inmuebles usados, sobre departamentos, sobre fincas, todo es susceptible de materia de leasing. Sobre cosas muebles lo mismo, cosas muebles registrables o no registrables, lo importante es que no sean consumibles, porque si hay un uso y goce, lo tengo que devolver. Si no hago la opción de compra, la misma cosa que me dieron. Entonces, si ya me dieron un auto, si me lo dieron nuevo, cuando lo devuelvo, lo tengo que devolver con el kilometraje, no tengo que devolver otro auto, ese mismo auto. Por ende, no se trata de una cosa consumible, sino ni menos fungible. Un aspecto también interesante es sobre la propiedad industrial. Esto no está muy desarrollado en la doctrina, lo que es marcas, patentes, modelos industriales. Lo que ocurre es que va a ser difícil, no imposible, pero sí muy difícil, que un titular de una marca, una patente, un modelo industrial otorgue el leasing. Con nuestra mentalidad latina, si no, te lo vendo, no te lo presto, te lo vendo, mismo negocio. Pero bueno, yo creo que va a haber que, como dicen los americanos, open mind, abrir un poquito la cabeza y tratar de advertir las nuevas implicancias que tiene el leasing. Y el software, lo mismo, el software también puede ser una materia muy interesante para ser otorgada en leasing. En vez de vender programas informáticos, se logra el contrato de leasing. Y de ese modo generar algún tipo de vínculo que me permita luego
tener un canon periódico, en vez de que vender y hacer una operación de compraventa donde me pagan el precio y otra cosa mariposa, tener, por ejemplo, un contrato en leasing, que pagar, por ejemplo, un antivirus en dólares semestralmente, una liquidación, es muy interesante. Y nosotros en Argentina tenemos microemprendimientos muy importantes en materia de programadores informáticos, estamos entre los mejores del mundo. Entonces, me parece que habría que asesorarlo bien a un programador informático para que pueda hacer el contrato de leasing. Bien. ¿Y otros objetos? Además, no les mencioné como el pasar. Para los despiertos, se acordarán que el leasing es una institución polifacética. Y todo lo que es bien, es decir, un objeto material o inmaterial susceptible de apreciación económica, puede ser materia de leasing. Les traigo algunos ejemplos. ¿Por qué no podría haber leasing de fondos de comercio? ¿Por qué no podría haber leasing de títulos societarios? Por ejemplo, acciones en una sociedad anónima o participación en otra sociedad, en vez de celebrar contratos parasocietarios, tener contratos de leasing. Y esos contratos de acciones permitirían al tomador, por ejemplo, ejercer derecho de voto en algunas asambleas o cobrar potencialmente los dividendos por su participación accionaria. Es decir, impresionante las operaciones que se pueden hacer con esto. Bien, vamos al que más les interesa, el CAN, artículo 1229. ¿Cuál es la principal obligación que tiene el tomador del leasing? Pagar el canon. Y acá dice, 1229 canon, el monto y la periodicidad de cada canon se determinan convencionalmente. Es decir, ¿cuánto se va a pagar? ¿Cómo se va a pagar? ¿Cada cuánto se va a pagar? ¿Qué periodo? Se determina por acuerdo de partes. Hasta ahí, nada complejo. Pero calculo que a algunos les habrá llamado la atención este término canon. Ya que hablamos de leasing, la contraprestación del leasing es el canon. ¿Y qué es el canon? El canon no es una palabra anglosajona, es una palabra latina. Y significa regla o contribución. Para los que tienen una cultura amplia, el Código de Derecho Canónico tiene canon. Canon 1, canon 2, canon 3, canon 4. Es una regla. Pero nosotros aquí lo utilizamos como sinónimo de contribución. O mejor dicho, contraprestación. Dineraria por el uso y goce del bien objeto del leasing. Si se quiere, si se permite la expresión, es el precio del contrato. Pero es algo más que precio, porque si no sería una locación. Pero para ponerlo en términos sencillos, y acá no pretendemos tener una puridad estrictamente académica, es como si fuera un precio, un cuasi precios. Pero se distingue del alquiler, porque el alquiler es la prestación dineraria por el uso y goce del bien mueble que ustedes están utilizando. En cambio, en el leasing, además del uso y goce, ya veremos que hay otros rubros más. Primer problema: moneda de pago. ¿Qué hacemos? ¿Pesos o dólares? ¿O otra moneda extranjera? Hasta antes del 1 de agosto lo hubiera dicho cualquiera: pesos, dólares, yenes, yuanes, cualquiera. En cambio, a partir del 1 de agosto, ustedes saben que el artículo 765, que es una suerte de especificación encubierta. Entonces, ¿qué hacemos con el canon? ¿Cómo hacemos? Porque la mayoría de los bienes objeto de leasing son importados. Entonces, o tengo que cobrar un precio que se vaya escalonando o actualizando, porque si no, se va a ir depreciando la moneda, o bien recurrir a alguna maniobra o subterfugio legal para permitir o posibilitar que se siga pactando el canon en moneda que no sea de curso legal. El famoso verde. Bueno,
En la jornada de Bahía Blanca, en principio, la mayoría dijo que la moneda era el curso legal, de hace pesos. Pero me parece que puede haber un cambio luego del 25 de octubre. Composición, y esto es importante. Yo les dije hace un momento que el canon es distinto al alquiler. Por eso, el leasing y la locación tienen punto de conexión, pero no son lo mismo. Por eso uno llama locación, se llama leasing. Y el canon se compone de distintos rubros. Se los menciono brevemente a título ejemplificativo. En primer lugar, por supuesto, si lo equiparamos al precio, hay un componente por el precio de uso y goce de utilización del bien objeto de leasing. Y aquí sí se equipara o se analoga con el alquiler. Pero además, en segundo lugar, tiene un valor de amortización, porque recuerden que el leasing es una operación financiera, entonces debe necesariamente tener un valor de amortización, contable por lo general. Tema de ustedes, no me voy a meter. Tercer lugar, costo financiero. Hay un costo financiero, hay un costo de oportunidad que tiene que pagar el tomador por utilizar el bien objeto de leasing. En cuarto lugar, hay riesgos inherentes a la conservación, utilización o eventual destrucción del bien objeto de leasing. Por ende, aparece la materia aseguraticia. Hay seguros, y eso es obviamente quién va a pagar el seguro, el tomador. Entonces, el precio por el uso y goce se suma el valor de amortización, se suma el costo financiero, se suma al seguro, y después vienen los gastos administrativos, porque obviamente el banco también tiene que vivir de los gastos administrativos, no solo los servicios financieros, y bueno, todo eso es el canon. Por eso les dije que es más que un alquiler, es mucho más que eso. Y luego el artículo dice que no solo el monto, sino la periodicidad queda sujeta a pacto entre las partes. Por eso el leasing, de acuerdo al bien objeto de leasing, se puede pactar, por ejemplo, bimestral, trimestral, semestralmente, anualmente, etc. Eso va a depender del estudio contable financiero que haga el tomador y el proveedor. Pero les mencioné también que como elemento del leasing teníamos el precio del ejercicio de opción de compra, esto de la mentalidad latina. Bueno, esto está en el 1230, que dice así: el precio de ejercicio de la opción de compra debe estar fijado en el contrato o ser determinable, según procedimientos o pautas pactadas. Y esto es importante. A diferencia de otras legislaciones de derecho comparado, que han seguido, por ejemplo, la Convención Internacional de Ottawa, de UNIDROIT, del año 1988, que no requiere la opción de compra para el leasing, en nuestro derecho nacional siempre se otorgó opción de compra. Por ende, el leasing, además de tener un canon, debe tener sí o sí como contrato válido para hacer leasing, opción de compra. Si no tiene la opción de compra, no es leasing, será otra cosa. Ahora, fíjense que habla de opción de compra. ¿Qué quiere decir esto? Que el tomador tiene la opción o facultad de compro o no compro. Si compro, el precio de ejercicio de la opción debe estar fijado en el contrato, es decir, ser determinado, o bien determinable, según pautas previamente pactadas por las partes del contrato. Se trata en suma de un derecho potencial que tiene el tomador. Aquí la autonomía privada es amplia. Recuerden que el Código Civil Comercial, por ejemplo, en todo lo que es materia patrimonial, ha receptado el principio de la libertad de contratación, tanto de conclusión como de configuración. Por eso el tipo contrato general está fragmentado: hay contrato civil, un contrato comercial y un contrato de consumo. O si quieren, siguiendo la terminología del código, tenemos un contrato paritario discrecional, un contrato sujeto a condiciones generales de contratación y un contrato de consumo. Bien. En los tres hay libertad. En uno habrá máxima libertad, en otro menos y en otro menos, pero siempre hay libertad de contratación. Y aquí es importante lo que les mencioné hace un momento, esto de la determinación del precio y el valor residual, que no es lo mismo el precio de ejercicio de opción de compra en un leasing que el precio en una locación. ¿Y cómo determinamos este valor residual? Por lo común se toma en cuenta la vida útil del bien, y de allí quedará un valor residual contable, una vez amortizado el bien,
a los efectos impositivos. Ustedes saben mejor que yo que usted compra un auto y al año 10 el auto prácticamente contrariamente cero. Bueno, exactamente lo mismo pasa aquí en materia de amortización del bien objeto ilícito. Nos parece bien que se ha dejado librado a la voluntad de las partes, pero ojo, no se olviden que el contrato es un contrato por adhesión. Así que siempre este ejercicio de opción de compra debe permitirle al tomador la facultad de ejercer o no la opción de compra, no la obligación de ejercer la opción de compra, porque si el leasing tiene una opción de compra que es leonina, que sí o sí lo obliga a pagar un precio leonino por el leasing, esa cláusula será abusiva. Y allí podrán aplicar, por ejemplo, todo el régimen de cláusulas abusivas del código que trae a partir de 1988 o en materia de contrato de consumo 1119. Bien. No me voy a meter sobre la naturaleza jurídica de la opción de compra para no aburrirlos y porque es un tema muy técnico, pero simplemente les digo que el Código Civil Comercial ha incorporado el contrato de opción y por ende, a partir de ahora no hay duda que el ejercicio de la opción de compra es un contrato de opción. Modalidades, 1231. Al ser leasing un instituto polifacético, tiene lo que para algunas doctrinas se llama subtipos y para otros se llaman modalidades. Si el artículo tiene como rúbrica modalidades, ya sabrán quién ganó la partida. El que creía que eran subtipos era Carlos Hernández, el que los denominaban modalidades era Lorenzo. Ya sabrán quién ganó. Bueno, ¿qué dice el 1231? El bien objeto del contrato puede A. Comprarse por el dador a persona indicada por el tomador. B. Comprarse por el dador según especificaciones del tomador o según catálogo, folletos o descripciones identificadas por este. C. Comprarse por el dador que sustituye al tomador al efecto del contrato de compra-venta que ya ha celebrado. D. Ser de propiedad del dador con anterioridad a su vinculación contractual con el tomador. E. Adquirirse por el dador al tomador por el mismo contrato o haberse adquirido con anterioridad. Y F. Estar a disposición jurídica del dador por título que le permita constituir leasing sobre él. Esto que parece chino básico tiene nombre. Las modalidades, en los incisos A, B y C, las agrupamos en lo que se denomina el leasing financiero. El inciso D es el operativo y el inciso E es el retro leasing o leasing de retro o lease back. Voy a reiterar. Entonces, A, B y C, leasing financiero, D operativo, E retro leasing. Y ahora vamos al análisis, así que no se preocupen. ¿Qué es el leasing financiero? En el leasing financiero hay una sociedad financiera o una sociedad cuyo objeto societario es celebrar contratos de leasing que adquiere ciertos bienes de un fabricante o un proveedor que pueden haber sido ya previamente seleccionados por el tomador con la finalidad de celebrar un contrato de leasing. Hay, por tanto, tres partes en principio. El fabricante o proveedor de un bien, por ejemplo el señor Airbus, que hace el aeroplano, la aeronave. La sociedad de leasing, llamémosle Vapro, sociedad de leasing, que compra el avión a Airbus y se lo da al tomador aerolineal. ¿Me siguen? En el leasing financiero, entonces, el fabricante, el señor Airbus, le vende el avión a la sociedad de leasing, Vapro, quien a su vez celebra un contrato de leasing con aerolíneas. El contrato de leasing será en rigor entre Vapro y aerolíneas. Y hay contrato de compra-venta entre Airbus y Vapro. Es decir, que hay dos contratos que alguna doctrina denominan conexos, porque tienen una finalidad común. Por eso, para cierta doctrina se trata de dos contratos, para otro lado se trata de un solo contrato con tres patas. Bueno, el régimen vigente, a diferencia de la ley 24441, no establece requisitos ni subjetivos ni objetivos. Dijimos que cualquiera puede ser proveedor y cualquiera puede ser dador. Tampoco se incluye
limitación alguna a los bienes. Todos los bienes pueden ser objeto de leasing, ya les dije. Cosas, muebles registrables, no registrables, derechos, etc. Vamos a ir analizando cada uno de los incisos. Cuando habla del 1231, inciso A, y se refiere a los bienes comprados por el dador a persona indicada por el tomador. Acá viene Aerolíneas Argentinas y dice: señores, yo quiero celebrar un contrato de leasing, pero quiero este avión en particular, y lo fabrica Airbus. Entonces va al Vapro y va a Airbus y compra ese bien, ese aeronave que Aerolíneas, como futuro tomador del contrato de leasing, previamente había seleccionado. Eso es ni más ni menos que el inciso A. El inciso B, muy parecido, según especificaciones brindadas por el tomador. Aquí nuevamente viene Aerolíneas y le dice: no solo quiero un Airbus, sino quiero este avión en particular que tiene esta característica, porque tiene tanto asiento, tanta potencia en los motores, etc. Pero dice: en realidad yo quiero el avión este particular. Ahora, si es marca Airbus u otra marca, no me interesa. Usted, sociedad de leasing, elija. Pero yo quiero ese avión, que tenga esta característica. A diferencia del inciso anterior, que nosotros habíamos indicado cuál es el fabricante, aquí no, solo indicamos cuál es el bien como objeto material. Y luego la sociedad, que se supone que es especializada, es la que elegirá aquel que se adecue lo más cerca a nuestra petición. El inciso C dice: comprarse por el dador quien sustituye al tomador al efecto de un contrato de compraventa que esté ya celebrado. Aquí ni más ni menos se trata de una cesión de posición contractual. Es el tomador, Aerolíneas Argentinas, quien celebra el contrato de compraventa con el fabricante, es decir, con Airbus, elige directamente el bien y celebra el contrato. El problema es que Aerolíneas no tenía plata. Entonces, celebró el contrato, pero cuando hay que pagar el precio, dice: y va a proponer, poner de dinero, poner los verdes, y luego pásame el bien, el objeto de leasing. ¿Entiendes? El contrato ya está celebrado, no solo el contrato de compra-venta es consensual. Me obligo a pagar el precio y la otra parte se obliga a entregarme la cosa objeto del contrato. No pago ni me entregan. Ahora, cuando haya que entregar, lo sé, ahí viene Vapro y pone la plata. Por eso una cesión de posición contractual y luego me cede el uso y goce a través del contrato de leasing. Bien. A, B y C, leasing financiero. Es el leasing más común y el que más se celebra en la República Argentina, porque obviamente les dije que el leasing es una operación netamente financiera. El inciso D dice: ser propiedad del dador con anterioridad a su vinculación contractual con el tomador. Aquí hay otra especie o modalidad, como dice el código, que es el leasing operativo. ¿Y qué es el leasing operativo? También denominado por algunos operacional. Aquí el dador conviene con el tomador el uso y gozo de un determinado bien para destinarlo, por ejemplo, al equipamiento de su empresa. Pero como se trata de un bien que tiene un alto costo o una fuerte depreciación tecnológica, es decir, que se torna obsoleto rápidamente por el transcurso del tiempo, no le conviene recurrir a una sociedad de leasing. En ese caso, el dador es el propio fabricante. A diferencia del caso anterior, donde Airbus solamente vende el avión al Vapro y el Vapro lo concede en leasing a Aerolíneas, aquí es el propio proveedor Airbus quien, en vez de venderle a Aerolíneas, que recordemos no tiene capacidad financiera, le concede el leasing. Es el propio dador del contrato de leasing. Es decir, lo saltean al banco y utiliza su propio fondeo, su propio financiamiento, su propia operatoria financiera para otorgar el avión en leasing a Aerolíneas. Sacan del medio a la sociedad de leasing, al banco. Pero bueno, aquí se plantea un problema, porque la mayoría de doctrinas dice que este leasing operativo aquí sí se vincula mucho con la locación. Puede ser, pero siendo el leasing como operatoria una operación financiera propiamente dicha, puede estar más o menos
visible en el contrato. Aquí también es financiera, porque ¿quién financia? El propio proveedor. O sea que en el fondo siempre subyace al leasing la operatoria financiera. Ahora, lo que sí se ha criticado es que cómo puede haber leasing de un bien tecnológico, por ejemplo, que se deprecia rápidamente y que se torna obsoleto por el transcurso del tiempo. Porque en ese caso, la opción de compra, que dijimos era tipificante del régimen nacional, y sería meramente una expresión de deseos. Porque si yo tengo un leasing, un sistema de antivirus, que se renueva periódicamente, semestralmente, no lo voy a comprar nunca. Bueno, nosotros parece que mientras exista este derecho potencial del tomador de ejercer la opción de compra, seguirá siendo leasing, por más que le convenga económicamente y financieramente al tomador no adquirirlo, porque no le sería negocio. Le conviene tener el antivirus actualizado que comprar el viejo, que ya quedado obsoleto. Pero mientras tenga el derecho potencial, creemos nosotros, dentro de esta posición amplia, que podrá seguir denominándose como leasing propiamente dicho. Y el inciso E, este inciso sí es muy polémico, porque fíjense que dice adquirirse por el dador al tomador por el mismo contrato o habérselo adquirido con anterioridad. Quiso decir aquí el legislador. El legislador aquí, muy difícil, alambicadamente, se refiere al retroleasing o leasing de retro, también conocido como leaseback. ¿Y qué es? Es una operación en virtud de la cual el tomador vende o transfiere un bien de su propiedad al dador, quien luego se lo devuelve mediante el contrato de leasing. Por ejemplo, supongamos que yo tengo una empresa que tiene una máquina que es el bien más importante de la empresa, porque es la que produce, supongamos que yo tengo una embotelladora y la que hace la botella. El bien más importante de la empresa. Si la empresa no puede embotellar la Coca-Cola, ¿para qué me sirve? No sirve de nada. O no puedo embotellar la cerveza. Pero resulta que tengo un problema financiero que sería difícil en Argentina, ¿no? Las empresas se quedan sin comer. Bueno, resulta que no tengo caja, no tengo líquido, y tengo que pagar impuestos, tengo que pagar el salario de los trabajadores, tengo que pagar a los proveedores, tengo que pagar la publicidad. Solo tengo la máquina que me embotella el producto. Y voy a mi cuenta banco, cero. ¿Qué hago? Podría recurrir a una operatoria común y silvestre, ir a un banco y pedir un crédito. O bien ir al sistema parabancario y pedir otro crédito, mucho más oneroso, por supuesto. O bien recurrir al leasing, pero no cualquier leasing, porque ya la máquina ya la tengo y no quiero cambiarla. Entonces, ¿qué hago? Le digo al banco, mirá, mi máquina es muy importante y es la que me embotella y hace mi negocio, pero no tengo plata. Te la vendo, vos me pagás el precio de la máquina, pero como yo necesito seguir trabajando, luego me la das en leasing y yo sigo produciendo, sigo embotellando, tengo dinero en caja, tengo dinero en caja banco, sigo pagando y sigo produciendo, es decir, la empresa sigue estando en marcha. Eso es el leasing de retro. Así de sencillo, a pesar que acá está complicado. El problema que se plantea, que en teoría es una variante del leasing financiero. Pues yo le dije, no voy al banco a sacar un crédito, no voy a sacar un leasing financiero porque ya tengo el bien. Pero es una variante, es una modalidad. El problema que se plantea es que si pensamos bien, la utilizamos bien. Ahora, si pensamos mal, puede ser motivo de fraude de los acreedores. ¿Por qué? Porque si yo tengo el bien más preciado, que es el que me produce el bien, y digo, uy, se me viene un juicio, ¿qué hago? Entonces se lo vendo al banco, el titular ya no lo voy a hacer yo, va a ser el banco, pero yo voy a seguir utilizándola y generando dinero. Y cuando venga el acreedor, no encontrar nada. Bueno, ese es el problema. Bueno, que las leyes se hacen para cuando las personas piensan bien.
Pero bueno, los abogados a veces tenemos que utilizar lo que se llama el negocio indirecto y pensar un poquito oblicuamente para solucionar el problema de nuestro cliente. Y ese fue el problema que se planteó con el Petroleasing, que tuvo mala fama, porque los abogados vieron enseguida dónde estaba la beta y hicieron negocio. Pero el problema no es de la figura, el problema es de cómo se aplica. Entonces, nos parece bien que esté bien, pero ojo, utilicemos bien, porque esto es como yo les dije en la clase pasada: una ley mala más un juez bueno, una sentencia justa. Una ley buena más un juez malo, sentencia injusta. Bueno, esto pasa exactamente lo mismo. La institución no es buena ni mala, es cómo se lo utiliza. Bien. Y después hay otra modalidad, que es lo que también nos permite distinguirla de la locación, que dice: está a la disposición jurídica del dador por título que le permita constituir leasing sobre él. Y se está refiriendo al subleasing. Pensemos. Airbus vende a Vapro, Vapro concede leasing a aerolíneas, y leasing, como tomador de leasing, a su vez transforma en dador y concede el mismo avión a otra empresa más chica. Subleasing, porque acá dice que no es necesario ser titular dominial del bien objeto de leasing para ser dador, sino basta tener título que le permita constituir leasing sobre él. En otras palabras, que no exista una cláusula expresa que prohíba o vede que el tomador del leasing a su vez pueda ser concedente o dador de otro leasing. Lo mismo que dije con el leasing de renta. Perfecto, en la medida que no se utilice como modalidad de perjuicio a los acreedores. Después hay otras modalidades que no fueron recetadas expresamente por Código Civil Comercial, pero que nos parece que están dentro de su espíritu. Una de ellas es el leasing con cláusula de eventual correlación al progreso técnico. Esta modalidad de leasing es muy parecida al operativo, en el cual es el propio fabricante quien otorga el bien objeto de leasing. Y supongamos que el señor Volkswagen dice: bueno, yo en vez de venderte el auto, te otorgo un auto en leasing. Te otorgo, por ejemplo, un Renault Clio 2013. Nosotros utilizamos el auto, pagamos el carro, ningún problema. Resulta que a los 2 años el señor Renault dice: mira, acaba de salir el Clio 2015, ¿te interesa? Hay mucha diferencia en el carro. No, son buenísimos. Entonces cambia el auto porque se ha actualizado el modelo. Y así sucesivamente. Piensen en computadoras, piensen en celulares, piensen en impresoras. Fíjense qué importante entonces sería la recepción legal de esta modalidad. Está sujeta al progreso técnico. Si yo tengo un iPhone 1 y sale el iPhone 2, lo cambio. Si tengo un iPhone 2, y así me lo cambio. Esto es muy usual en los paquetes de empresas. Que cuando cambia el producto, en el acto lo llaman y le cambian el aparato. A veces el aparato puede estar incomodato, otras veces puede estar en leasing, pero es una modalidad que nos parecía muy interesante. Que ya estaba en el artículo 29 de la ley 24.441, pero que no fue receptada por la ley 25.248 y tampoco por el Código Civil Comercial, pero dentro de esta ingeniería jurídica que les mencioné en su momento, porque no podíamos hacerlo. Bien. Y aquí entramos ya al último tema, y que es el más álgido, y que los abogados y estudiantes de abogacía consideran el más importante. Artículo 1232. Responsabilidades, acciones y garantías en la adquisición del bien objeto de leasing. El artículo dice así: en los casos de los incisos A, B y C del artículo anterior, leasing financiero, el dador cumple el contrato adquiriendo los bienes indicados por el tomador. El tomador puede reclamar del vendedor, sin necesidad de cesión, todos los derechos que merezcan el contrato del comprador. El dador puede liberarse convencionalmente de las responsabilidades de entrega y de la obligación de saneamiento. Entonces, en los casos del inciso A, B y C del leasing financiero del artículo anterior, el dador cumple el contrato adquiriendo los bienes indicados por el tomador.
Es decir, viene Aerolíneas, le dice al VAPRO, comprame este avión, el VAPRO lo adquiere, ya está, ya cumplí. Leído así rápidamente, ¿no? El tomador puede reclamar del vendedor sin necesidad de cesión todos los derechos que merezcan el contrato de compraventa. Entonces va a Aerolíneas, a Airbus, dice, vengo a retirar el avión que ya adquirí en leasing. Lo pasa al intermediario, el VAPRO. El dador, que es el VAPRO, puede liberarse convencionalmente de las responsabilidades de entrega de la obligación de saneamiento. Y acá ya se prende el logo de amarilla. ¿Cómo? El dador puede liberarse convencionalmente, es decir, por pacto entre las partes, de las responsabilidades de entrega y de la obligación de saneamiento. Evicción y vicio del creditor. ¿Cómo de la obligación de entrega? ¿Cómo es esto? Fíjense, si la sociedad de leasing o el VAPRO es una mera sociedad intermediaria, cumple comprando el avión. Ahora, que se le entregue o no se le entregue el vendedor es otro tema. Acá yo cumplo, lo compro. Si te lo entregan o no, si te lo entregan en tiempo o no, si te lo entregan bien o no, ya no es mi responsabilidad. Eso dice la norma. ¿Qué les parece? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Está muy bien? ¿O está muy mal? Depende de dónde se pare. Si usted es abogado de VAPRO, va a decir, bueno, si abogado del tomador, ¿cómo es esto? O sea que yo le indico el bien, vos lo compraste, pero después si me lo entregan o no, no es tu problema. ¿Cómo es eso? Bueno, esto ha traído evidentemente muchas dificultades. Y hay dos sistemas en realidad. No está tan mal, no se ponga así. La entrega puede ser directa o puede ser indirecta. La entrega directa es en la cual el dador compra el bien y luego se lo entrega en leasing al tomador. Esa es la entrega directa. El problema en rigor se plantea con la entrega indirecta. Es aquella que coloquialmente les mencioné. Yo adquiero el bien y arreglátela. No es tan así. No es tan así porque, y en esto sí le damos la derecha a aquellos que consideran que la locación y el leasing tienen punto de corrección, porque el 1241, si mal no recuerdo, dice que lo fundamental en el leasing es el uso y goce. No, no es 1241, mentira. Es... ...1238, que dice así: el tomador puede usar y gozar del bien objeto del leasing conforme a su destino, pero no puede venderlo o grabarlo. Bueno, la primera parte, debe gozar. ¿Cuál es la finalidad que tiene el leasing? Que yo puedo utilizar la cosa, o el bien. Si no lo tengo, entonces ¿cómo va a cobrar el canon? Tiene que haber una correspondencia, no se olviden que es oneroso. Yo pago un precio por una contemplación del bien. Si no tengo el bien, ¿cómo voy a pagar el precio? Entonces, esta obligación de entrega, ya sea directa o indirecta, hay que interpretarla armónicamente con la finalidad del leasing. Lo que sí es cierto es que las partes pueden pactar, y de hecho se hace por un contrato por adhesión, que el dador por lo general se libera convencionalmente de la obligación de entrega. Y esto será acierto, y por tanto estará bien, en un contrato paritario, es decir, aquella en que las partes se encuentran en igualdad de condición. En cambio, no estará bien en aquellos contratos por adhesión o de consumo. Por eso no hay que ser tan tajante. Estará bien en ciertos casos y no tan bien en otros. Bien. ¿Y qué pasa entonces en el caso supuesto de entrega indirecta? Es decir, que va el tomador, le toca la puerta al señor Airbus, venga a buscar el avión. No, que en este momento no te puedo atender, no, que no tenemos producción, no, que tenemos un paro, cualquiera. Entonces, se han previsto, y esto sí está bien, fíjense que antes de quejarse hay una norma, un párrafo anterior que dice: el tomador puede reclamar del vendedor sin necesidad de cesión todos los derechos que emergen del contrato de compraventa que celebró la sociedad de leasing. Es decir, que yo como tomador de leasing tengo acción judicial directa para exigirle al proveedor fabricante entregarme el bien objeto de leasing, sin necesidad de tocar la puerta al señor VAPRO. Eso está bien. Entonces hay una cierta equivalencia en la
por un lado, se libera convencionalmente de la obligación de entrega, pero por otro lado, me deja todas las acciones judiciales necesarias para que yo pueda ejercer el cumplimiento del contrato suscrito por el dador del leasing. ¿Y qué pasa con el leasing operativo? Porque el 1232 sigue así. En los casos del inciso D, leasing operativo, recuerden cuando se puentea, por decirlo de una manera, no está la sociedad leasing, sino que el propio vendedor o fabricante que financia la operatoria, dice, así como en aquellos casos que el dador es fabricante, importador, vendedor o constructor del bien, dado el leasing, el dador no puede liberarse de la obligación de entrega y de la obligación de saneamiento. Lo cual está bien, porque aquí es el propio fabricante quien entrega o concede el leasing al tomador. Entonces no podría aducir cualquier tipo de inconveniente. No, él es responsable de la obligación de entrega y por tanto, si no cumple, el tomador podrá rescindir el contrato y luego accionar por daños y perjuicios. Pero recuerda, nuestro leasing. En los casos del inciso E, nuestro leasing, el dador no responde por la obligación de entrega ni por la garantía de saneamiento, excepto pacto en contrario. Y es razonable. Si yo soy el titular de la empresa, ¿te acuerdas de la empresa embotelladora? Vendo al banco la máquina y luego me la entregan en leasing, en realidad sería un pase de marca, porque en realidad nunca me desprendo totalmente de la propiedad de la posesión, no de la tenencia. Entonces es lógico y razonable que el banco dador no responda ni por la obligación de entrega, porque ya la tengo, ni por la evicción y vicios reditores, porque yo ya estoy en la tenencia. Entonces es razonable, pero dice excepto pacto en contrario. Y habría que ver en qué casos podría sí ser responsable el dador por la garantía de evicción de saneamiento. Y esto de la responsabilidad es importante por un artículo que va a traer nuevamente mucho lío, que es el 1243, que dice así: responsabilidad objetiva. La responsabilidad objetiva emergente del artículo 1757 recae exclusivamente sobre el tomador o el guardián de las cosas dadas en lícito. Repito, la responsabilidad objetiva emergente del 1757 recae exclusivamente sobre el tomador o el guardián de las cosas dadas en lícito. Por ejemplo, voy a la Volkswagen o a la Renault, para seguir con el mismo ejemplo, saco un auto Clio en lícito. Titular registral, Renault. Poseedor, Renault. Tomador, áreas causales. Áreas causales, las concesionarias, con el auto nuevo, con tanta mala suerte que pasa, se lleva puesto un colectivo, vuelque el auto, vuelque el colectivo, daños personales, daños materiales, auto destruido. ¿Quién es responsable? Si tuviéramos el ámbito de responsabilidad civil, titular registrado, conductor, compañía de seguro. ¿Bien? ¿Me siguen? Si tuviéramos en el ámbito de responsabilidad civil. Pero en el leasing, el titular registral, ¿quién es? La Renault. ¿Y qué dice aquí? Es el dador. La responsabilidad objetiva emergente del artículo 1157 recae exclusivamente sobre el tomador o el guardián. El titular registral no responde objetivamente. Por eso la diferencia entre el contrato de compraventa y el contrato de leasing. Y esto tiene una historia. La reparación de daños causada a terceros como consecuencia del contrato de leasing
Es una materia ardua, tanto el derecho nacional como el derecho comparado. ¿Por qué? Porque ya les dije, la finalidad económica y financiera del leasing se mantiene en la medida en que el dador no sea responsable. Porque si es responsable y tiene, imagínense que otorga 100.000 contratos de leasing de auto y hay 100.000 áreas cabo, va a tener 100.000 accidentes de tránsito, 100.000 juicios, 100.000 abogados que vayan a pagar ¿qué? El banco. Entonces, toda la operatoria financiera que está pensada para que todos tengamos autos en leasing se va a encarecer, porque si el banco tiene que pagar todos los áreas que choquen, entonces va a decir, no, yo me cubro, entonces tiene que sacar un seguro, el seguro cuesta precio, el precio también lo volcaré en el canon, pero bueno, la operatoria que antes salía 1.000 pesos mensuales pasará a 10.000 pesos mensuales. Conclusión, nadie va a tener auto en leasing. Entonces el legislador intenta de alguna manera propiciar la adquisición de bienes en leasing. Entonces, con una técnica reprochable o no, limita la responsabilidad del dador a nada. En la ley 24441, el artículo 33 decía así: la responsabilidad objetiva del dador emergente del viejo 1113 del Código Civil se limita al valor de la cosa entregada, el leasing, cuyo riesgo vicio fue de la causa del daño, si el dador o el tomador no hubieran podido razonablemente haberse asegurado y sin responsabilidad del tomador, sin perjuicio de la responsabilidad del tomador. Es decir, que en el ámbito de la 24441 había que asegurarse. Entonces, si yo me llevaba puesto el colectivo, el seguro pagaba el daño y quedaba resguardado el dador en la medida que se hubiera contratado el seguro. Si no había contratado el seguro, bueno, ahí respondía, pero hasta el valor de la cosa, lo cual era razonable. El problema es que los daños personales pueden ser mayores al objeto bien leasing. ¿Y ahí qué hacían? Los terceros quedaban desguarnecidos, quedaban sin cobrar la palabra. Por eso, el proyecto de 1998, en el artículo 1169, receptó estas críticas y estableció de alguna manera que el dador del leasing tenía la carga de cubrirse mediante un seguro. Si se cubría mediante un seguro, no había problema, respondía el seguro. Si no se cubría, respondía con todo su patrimonio. Lo cual es una medida razonable. Ahora, la ley 25248, antecedente del Código Civil Comercial, no siguió esta tesis, siguió directamente lo que está aquí hoy vigente. El dador no responde nunca, responde exclusivamente el tomador. No interesa si se asegura, no interesa si no se asegura. El problema se plantea que, desde el punto de vista del leasing financiero, parece razonable. ¿Por qué el banco va a ser responsable de lo que haría cabo con el auto? Soy un banco, soy un intermediario que adquirió un bien a Renault y lo otorgué el leasing a Arias Cabo. Eso fue todo mi operatorio, y con un plano periódico. El leasing financiero parece razonable, no así el leasing operativo, porque el leasing operativo es la propia concesionaria la que concede el leasing, el objeto propio leasing, en este caso el auto. Ahí ya no parece tan razonable. Tampoco parece razonable que se excluya de toda responsabilidad del dador. En todo caso, del factor de atribución objetivo, pero no del subjetivo, porque si el choque fue que yo salía de la concesionaria, quise frenar y no me frenó el auto y me llevé puesto el colectivo, entonces ahí hay un vicio, riesgo de la cosa no atribuible a mi conducción. Manejo bien. Entonces, no frenó el auto. Allí sí debería ser responsable la concesionaria. Sin embargo, en esta norma no lo dice. ¿Cuál es un problema? Y el tercer problema. Yo les mencioné que el leasing puede ser un leasing empresarial, pero también puede ser un leasing de consumo. Y en este caso yo no lo utilizo el auto para mi tarea profesional, lo utilizo como consumidor final, como usuario. Entonces, ¿cómo me voy a ver desguarnecido de esta manera jurídicamente? Cuando por causa o vicio o riesgo de la cosa se produce un daño. Entonces, nos parece, esto no se le escapó, les aclaro, a la Comisión de Reforma. La Comisión de Reforma había seguido el proyecto 98. Lo que pasa es que el anteproyecto se lo va al Poder Ejecutivo, el Poder Ejecutivo lo modificó porque se asustó, porque dijo, no, nosotros queremos
insisto, es una operatoria que mueve, les dije, 1.800 millones de dólares, es mucho, más que ahora escasean los verdes, imagínense. Entonces, no. Puede haber juicio, puede haber jueces, puede haber abogados que se agarren de alguna interpretación amplia y nos destrocen el negocio. Entonces, para evitar lío, no. Y que esa es, en definitiva, la solución hoy vigente. Y también se suprimió otro párrafo que había tenido el anteproyecto que decía que en el ámbito de la responsabilidad prevista en este artículo, objetiva, se reconoce al damnificado, es decir, al tercero, acción directa contra el asegurador en los términos del contrato de seguro pactado. Pues yo les mencioné en su momento que en el canon va a incluir un seguro. Y por tanto, y la compañía aseguradora que resguarda el patrimonio del dador. Y eventualmente el tomador, principalmente el dador. Entonces se había previsto con buen criterio una acción directa del tercero dañado contra el asegurador para que directamente se cobre y lo pase al dador y no le interese el tomador porque directamente se acuerda. Bueno, ese párrafo también se suprimió. Y esta supresión va a contramano de todo lo que venía de la doctrina. Lo que la doctrina venía diciendo era otra cosa. Pero bueno, veremos a ver qué pasa. Esperemos que los jueces sean, veamos a qué altura están y cómo se va interpretando una norma. Por mi parte, nada más. Espero que hayan aprendido como yo un poco de este instituto, que les insisto es polifacético, del cual me vengo ocupando hace varios años, y que ahora que esperemos que esté en el Código Civil Comercial, no solo los operadores jurídicos se enteren que existe, sino también el ciudadano de a pie, el consumidor final, que me parece hacer muy beneficioso para todos. Nada más y muchas gracias. Hola chicos, el doctor dice si algunos quieren hacer, sea más, digamos, si quieren hacer preguntas y respuestas, él está dispuesto, quien quiera hacer preguntas para que sea más interactivo. Igual todavía falta 5 o 10 minutitos, estamos preparando la comida para el descanso, así que aprovechen hacer preguntas y después un relax y viene el otro profe, pero si quieren hacer preguntas, por favor, valiente. Pregunte cualquier cosa, consumo también, ¿no? ¿Dónde dice, no? ¿Quién? Bueno, mi pregunta era en el tema del contrato de INITI, cuando lo hacíamos y queríamos realizar la compra del bien inmueble o mueble, si había un plazo estipulado o podía ser pasando un mes, 2 meses, o había que esperar cierto tiempo para poder realizar la compra. Gracias. Sí, bueno, el leasing, al tratarse evidentemente de una operación financiera, tiene un plazo. Y los plazos por ahí son importantes de acuerdo al bien objeto del leasing. No será lo mismo un plazo para un inmueble que para una cosa mueble y para un software. Esto sí, efectivamente, está previsto. Hay una cláusula especial que prevé, que deja ámbito de libertad para él. En principio exige que se debe haber pagado 3/4 partes del canon pactado en el contrato. O bien, un plazo menor, de acuerdo a lo que ha sido pactado por la primera parte. En el régimen de la 24.441 existía un plazo rígido que decía que se debía haber abonado más de 3/4 partes del canon de acuerdo a criterios de contabilidad reconocidos. Lo cual era un criterio muy restrictivo. Por ende ahora se ha optado por libertad. No se olvide que el canon, de acuerdo al bien, puede ser trimestral, semestral o anual. Me parece que si es el caso del inmueble, lo que nos conviene es utilizarlo la mayor cantidad de tiempo posible. Y ahora que los plazos de locación se han ampliado, recuerden que en materia de locación habitacional el plazo máximo es 20 años y en otros destinos de 50,
tener un inmueble 10 años y luego ejercer la opción de compra me parece un plazo bastante razonable. Distinto será el caso de decir un auto, porque el auto tiene una amortización mucho más rápida, entonces por ahí el ejercicio de la opción de compra será más razonable ejercerlo en el segundo o tercer año. También va a depender de cómo las partes hayan previsto el pago del canon, porque yo también puedo haber pactado pagar un canon que sea anual o bien adelantar canon. Es decir, supongamos que sea 100.000 pesos, el canon puede ser, de acuerdo al tipo de casa, pagar el 25% de los primeros 3 años, otro 25% de los 3 años y el 50% de los otros 5 años. Eso va a depender también de cómo haya pactado las partes. En definitiva, no hay una solución rígida. Depende del caso. Lo que sí siempre, insisto, debe estar es la opción de compra. Porque si no hay opción de compra, no hay leasing. Y si no hay leasing, se trata de otro contrato y evidentemente puede haber alguna maniobra elusiva, como les mencioné hace un momento, en desmedro de los compradores. ¿Bien? Sí. Tendría que preguntar a vos, porque si no, no. A ver. Bueno, ahí está previsto específicamente en el 1248 y en el 1249 los supuestos de incumplimiento de pago de canon, ya sea que se trate de leasing inmobiliario o de leasing mobiliario. Y por lo general, en el leasing inmobiliario se ha previsto una serie de pautas progresivas, porque supone que puede haber un leasing habitacional. Entonces se ha previsto si no paga el primer cuarto, si no paga del primer cuarto a menos de 2/3 partes, si paga más de 3/3 partes, porque imagínense que usted está en una locación de un inmueble y ya ha pagado, ha amortizado el 80% del inmueble y quiere ejercer la opción de compra y por algún motivo entra en mora. Entonces, al no ser propietaria del inmueble, va a venir el banco o la sociedad de leasing y lo va a iniciar el desalojo y el cobro de los cánones incumplidos, que es lo razonable. Si usted no paga, así como del otro lado, si no me entregan el bien, no tengo que pagar, y si lo tengo y no pago, y bueno, procede el incumplimiento contractual. Entonces, en el leasing inmobiliario se ha previsto una serie de estimaciones prejudiciales de modo de posibilitarles de regularizar la situación de mora y eventualmente ejercer la opción de compra. Caso distinto al leasing mobiliario, es decir, de cosas muebles o sólidas. Ahí la situación cambia. Directamente el incumplimiento origina el secuestro del bien y el secuestro implica resolución del vínculo contractual. El legislador ha sido más intuitivo con el régimen inmobiliario porque eventualmente lo que intenta es propiciar. Entonces, si a la primera cuota o el primer canon usted no paga y lo desalojan y se resuelve el contrato y hay que echar una familia a una casa o hay que echar una empresa a una oficina y bueno, la connotación económica y social es totalmente diversa. En cambio, en el caso de cosas muebles registrables o no registrables o del software, ahí es un poquito más amplio. Entonces es más restrictivo el legislador. Pero 1248, 1249. Sí, ¿alguien más? ¿Otro variante o varianta? Sí. ¿Una vez dice un servicio de un baño? No, eso es un contrato de servicio. No, ahí no. Pero sí puede haber, fíjese, que habla de servicios y accesorios, en 1232, si no me recuerdo. Y ese servicio y accesorio se aplica especialmente en el caso del leasing operativo. Supongamos que usted adquiere el leasing un automotor, puede tener como servicio de postventa, incluido dentro del canon, también el servicio de leasing de postventa. En ese caso se ha previsto especialmente en el 232 la posibilidad de que el servicio de postventa u otros servicios o accesorios que tienen que ver con la puesta en funcionamiento del bien objeto de leasing también estén incluidos en el canon y pueden servir para mantener, por ejemplo, una computadora, mantener un automóvil o una experiencia grande. Piensen en esta máquina embotelladora que se puede adquirir en leasing y bueno, que tiene que tener un servicio de postventa, por ejemplo, en materia de service, a 6 meses. Eso también puede estar incluido en el canon pactado. Pero lo otro es otro contrato, es un contrato de servicio, de relación de servicio total. ¿Alguien más? Sí.
Técnicamente es posible. El leasing de marca, o de modelo, o de patentes. Técnicamente es posible. Teóricamente, lo que yo lo veo es difícil. Lo veo un poco complicado, pero teóricamente es posible. Habría que imaginar algún caso y aplicarlo al tema concreto. Teóricamente sí es posible. ¿Alguien más? ¿Ha sido muy claro o ustedes están con mucho hambre? Así que bueno, nada más. Muchas gracias.